En el siguiente tema vamos a hablar acerca de injertos musculotendinosos y de bancos de tejidos. Un dato poco conocido es que después de la sangre, el hueso es el tejido humano que más se trasplanta. Además, hemos visto en los últimos años un aumento de la demanda de injertos en nuestra especialidad asociado a los avances de las cirugías y los avances técnicos. Estos los vamos a utilizar para realizar reconstrucciones, para rellenar defectos óseos, para favorecer la consolidación ósea, para dar soporte estructural. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que si bien los órganos donados sirven para salvar vidas, los injertos que nosotros usamos son para mejorar la calidad de vida. Esto nos obliga a garantizar una cierta calidad y seguridad de los injertos, y es por esto que es tan importante la creación de bancos de huesos tejidos para todo el proceso. Efectivamente, podemos ver que actualmente los injertos se emplean en prácticamente todas las áreas de la traumatología. Podemos señalar como relevante las reconstrucciones oncológicas, los defectos de consolidación, las cirugías de columna, las lesiones ligamentosas, las revisiones de prótesis o las fracturas complejas. Pero antes de nada tenemos que recordar unas palabras y conceptos clave. El autoinjerto es aquel injerto que proviene del mismo paciente. El injerto es aquel que viene de un paciente donante, ya sea vivo o cadáver. Hay una serie de propiedades asociadas a los injertos, la de ostogénesis o de formación de hueso nuevo, de osteoinducción, que es la estimulación de las células del receptor para formar nuevo hueso, o de osteoconducción, que es la de servir de andamiaje para ese nuevo hueso. Como vemos, solo los autoinjertos presentan todas estas propiedades, que es lo que lo convierte en el gold estándar. Sin embargo, en la práctica clínica vemos que los autoinjertos tienen una serie de inconvenientes, como son que generan una comorbilidad en la zona dadora y que obviamente tiene una disponibilidad limitada. Esto nos lleva a los alinjertos que no presentan estos inconvenientes, es decir, no añade una comorbilidad. Como está disponible directamente, disminuye el tiempo quirúrgico con respecto a la extracción de un autoinjerto y bueno, el problema sí que es que encarece los procedimientos. En cuanto a los aloinjertos disponibles, los dos más importantes de los que más vamos a hablar serían el injerto óseo y el tendinoso, y también tenemos que señalar que existen injertos osteocondrales y meniscales. Como digo, el más importante sería el injerto óseo, sobre todo en su forma de chips de esponjosa. Este nos permite rellenar defectos óseos y tiene una integración bastante rápida en el cuerpo del huésped, de alrededor de unos 2 a 3 meses. También podemos emplear el injerto óseo completo con su cortical. Esto nos va a dar un soporte estructural, tiene una integración un poco más lenta y puede no llegar a remodelarse. La remodelación sería la fase final de las etapas de la incorporación del injerto óseo, pero no parece que tenga una relevancia clínica. A continuación, el siguiente injerto más empleado es el tendinoso. Podemos verlo en su forma con una pastilla ósea como el HTH rotuliano o el de tendón de Aquiles, o puramente tendinoso como los isquiotibiales, tibial anterior, fascia lata. Estos injertos tendrán que tallarse y moldearse para luego implantarse en el receptor. Para esto, luego para integrarse en el huésped, va a sufrir un proceso de ligamentización. Esto sería un reemplazo progresivo desde el tejido conectivo adyacente a través de colágeno en el tendón donante. También queremos mencionar los injertos osteocondrales porque estos suponen una complicación adicional, ya que es necesario asegurar un match donante-receptor, y esto es lo más complejo. ¿Por qué? Porque contamos con un tiempo más limitado, ya que el componente condral es más susceptible de daños químicos y físicos, y para su preservación, de la que luego hablaremos, hace falta unas técnicas un poquito más específicas. Sin embargo, es de gran utilidad en cirugías oncológicas. En cuanto a la inmunogenicidad de los injertos, nos podríamos preguntar por qué nunca hablamos de rechazo cuando hablamos de injertos óseos o tendinosos, y es que no están claramente descritas unas reacciones inmunológicas de rechazo como tal a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto puede ser porque son zonas inmunológicamente privilegiadas o probablemente porque gracias a las técnicas de preservación se genera una escasa respuesta inmunocelular. Los grupos sanguíneos tampoco parecen desarrollar anticuerpos específicos en el receptor. Sin embargo, y esto es importante, el grupo RH sí. Siempre que tengamos un paciente receptor que sea una mujer joven en edad fértil, deberíamos evitar usar un donante RH positivo. Si esto no es posible, deberíamos al menos garantizar que le administramos una gamma globulina anti-D en menos de 72 horas. En cuanto a los bancos de tejidos, estos son los organismos que se encargan de todo el proceso, desde la selección del donante, su selección, validación, al uso de esa pieza definitiva. Esto incluye la extracción, el procesamiento de la pieza, el cribado, el estudio y su almacenamiento, y es lo que ahora vamos a ver.
Los donantes, como hemos comentado, pueden ser un donante vivo o un donante cadáver. En todo caso, siempre va a haber un alto nivel de exigencia. Como ven aquí, hay un extenso checklist para probar la validez de nuestro donante. Habrá una historia clínica muy extensa, con una inspección física minuciosa y una serie de pruebas complementarias muy específicas para garantizar la ausencia de enfermedades transmisibles, ya sean infecciosas, neoplásticas, incluso por priones, y la más mínima duda hace que el donante no sea idóneo. Incluso podríamos argumentar que una mala calidad tisular no nos permite que el paciente sea un donante apto para nuestro banco de huesos. Esto incluirá pacientes con un tratamiento corticoideo prolongado o pacientes de edad avanzada. Normalmente se fija en torno a los 80 años. Hay que reseñar que la donación es un acto altruista, no remunerado, entonces debemos siempre partir del máximo respeto al donante y a su familia, que son los que van a estar presentes. En cuanto al proceso de extracción, se debe realizar por un equipo especializado en quirófano con máxima esterilidad. Normalmente se dividirá el cuerpo en 2 campos quirúrgicos, derecho e izquierdo, y no se deberían cruzar por seguridad. Cada pieza se va a extraer, se va a hisopar doblemente, se va a embeber en una solución antibiótica de amplio espectro y se va a embalar. Este es el momento de identificar cada pieza, de señalar su procedencia, sus dimensiones, sus características y luego almacenarlo para su posterior uso. La normativa vigente además establece un cribado y estudio a posteriori de la pieza por seguridad. En caso de que proceda, se hará un estudio radiológico, se cultivarán esos hisopos que se tomaron y se va a revisar la seroteca del donante para garantizar de nuevo la ausencia de enfermedades infectocontagiosas. A continuación, las piezas se procesarán. La técnica más empleada, más extendida, es la congelación a menos 80 grados centígrados. En los injertos tocondrales ya hemos anticipado que se emplea otra técnica, que es la criopreservación, a temperaturas más bajas y más lentas para evitar dañarlo y perder propiedades biomecánicas. Y otra técnica también que se puede emplear es la liofilización. En todo caso, estas técnicas nos permiten almacenar las piezas hasta 5 años según la normativa vigente. Como conclusiones más importantes, recordar, nuestros tejidos, nuestros injertos son para dar calidad de vida. Por eso tenemos que tener unos estándares de calidad y de seguridad extremos. El autoinjerto ya hemos visto que sería nuestro injerto ideal en cuanto a sus propiedades mecánicas y biológicas, pero tiene una serie de inconvenientes asociados y por eso cada vez utilizamos más aloinjertos. El hecho de que se empleen tantos aloinjertos es lo que justifica que sea tan importante la creación de bancos de huesos tejidos. Estos y los usuarios del mismo son los responsables de mantener la calidad, la seguridad y la trazabilidad del injerto a lo largo de la vida. Y por último, queremos señalar de nuevo lo importante que es tener en cuenta, de nuevo, que es un acto altruista. Hay que respetar y agradecer al donante y a los familiares la donación. Muchas gracias.